Muy buenas noches, muchas gracias por estar en una emisión más de Periodismo en Plural. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Como siempre, como todas las noches, todos los lunes, nos acompaña gente que tiene información para otorgarle a usted todos los datos relacionados principalmente con el comportamiento del COVID-19. Y lo platicaba hace unos momentos con nuestro invitado de esta noche. Habíamos tenido a doctores, enfermeras, autoridades de salud, empresarios, de todo, psicólogos, pero nunca habíamos tenido un invitado como el de esta noche. Es un gusto para mí recibir al párroco Juan Carlos López. Él es el encargado de la comunidad de San Felipe de Jesús, el párroco de esta comunidad, y también es director de Radio Guadalupana. Gracias, bienvenido. Gracias, muy amable. Buenas noches a usted y a todos los televidentes. Gracias por esta invitación, por este espacio, pues para compartir desde la experiencia de fe, desde la experiencia de Iglesia, lo que ha significado toda esta pandemia del COVID-19. Y vaya que hay mucho que platicar. ¿Qué le parece si empezamos? Porque el padre es el que estuvo en contacto con las autoridades, con el Consejo de Salud, para definir los protocolos que finalmente le dieron la apertura a las reuniones o a las misas, en este caso, en el caso de la Iglesia Católica, a las misas a partir pues, desde la semana pasada, con este semáforo amarillo. De enero. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso? Bueno, en realidad ha sido un proceso en dos momentos, o en tres tal vez, ¿verdad? Desde que empezó la pandemia, que vimos que empiezan los primeros casos aquí en Ciudad Juárez, que empieza a cambiar el riesgo de contagio por la rapidez y el número de casos que se comienzan a dar, que pasa de contagios de foráneos a situación de contagio local. Bueno, nuestro señor obispo, que es don José Guadalupe Torres Campos, nos convoca a todos los sacerdotes de Ciudad Juárez a una primera reunión para pensar juntos qué decisión tocaba tomar como Iglesia Católica, al menos, ¿verdad? Incluso antes de que las autoridades decretaran, siguiendo al gobierno federal, decretaran el semáforo rojo, que era el cierre total de todas las actividades, salvo las esenciales. Como Iglesia se pensó la conveniencia de cerrar nuestros templos, de suspender actividades. Estábamos litúrgicamente en el tiempo de la celebración, al menos de la Iglesia Católica. Teníamos poco de haber comenzado el tiempo de la Cuaresma. Estamos hablando del 17, 18 de marzo más o menos. ¿Cómo pasa el tiempo? Que ya va a volver a empezar el tiempo de Cuaresma el 17 de febrero, al menos para la Iglesia Católica. Entonces, en el tiempo de las celebraciones es un año, estamos hablando más o menos de hace un año. Y se vio la conveniencia siguiendo el ejemplo de lo que se hizo a nivel universal la Iglesia, el Papa, incluso el Vaticano cerrado, nunca se había visto, ¿verdad? Imágenes que tuvimos de un viernes en el que él reza solo en la Plaza de San Pedro. En fin, siguiendo el ejemplo y atendiendo a las indicaciones que sabíamos que iban a venir por parte de las autoridades de salud, se decide cerrar. Pero fue un cierre en la incertidumbre, no se sabía cuánto tiempo, ¿verdad? Nuestras autoridades de salud, es cuando López-Gatell, el doctor Hugo López-Gatell empieza a hacerse famoso todos los días con las conferencias, ¿sí? Porque alcanzó mucha fama. Y luego se decía que se iban a aprovechar las vacaciones, los 15 días de vacaciones que coinciden con el periodo de Semana Santa y 15 días previos. Y regresábamos, ajá. Todos lo pensábamos, o al menos todos guardábamos esa ilusión. Y pasan los primeros 15 días, se prolonga el tiempo de cuarentena, se hacen más severas las restricciones, se asume la semaforización para la epidemia y entonces vamos comprendiendo que no es algo tan sencillo, que es algo más duradero, que se iba a prolongar. Y así estuvimos hasta septiembre, octubre de pasado, que llegamos a semáforo amarillo, que duramos 15 días, pasamos a semáforo naranja y nuevamente a semáforo rojo. En ese lapso, entre el primer cierre de marzo y la apertura de octubre-septiembre, que no recuerdo exactamente la fecha, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es la comunión de todos los obispos en México, a través de una de sus oficinas, creó, siguiendo a la oficina del Vaticano, creó unas recomendaciones para la celebración de la fe en tiempo de pandemia. Algo así es el nombre del documento. Entonces, desde México, el Consejo de la Conferencia del Episcopado Mexicano nos ofreció a todas las diócesis de México algunas pautas generales para establecer los cuidados que deberíamos de tener dentro del templo, en espera de que se abrieran los templos por parte de las autoridades gubernamentales, estatales o municipales, ¿verdad? Entonces, llega la primera apertura. Nosotros como Iglesia de Ciudad Juárez ya teníamos tiempo de haber trabajado los protocolos a nivel Ciudad Juárez, a nivel diócesis, que comprende
Ciudad Juárez, Villa Ahumada y los municipios que quedan para el Valle de Juárez hasta Pragedis, ¿verdad? Okay. Es lo que comprende Ciudad Juárez como Iglesia Católica. Ya habíamos preparado, aquí en Ciudad Juárez se preparó un equipo diocesano con profesionales de la salud y gente de procesos en Maquila que nos ayudara a establecer protocolos y procedimientos, incluso al grado de poder señalizar nuestros templos, de marcar diagramas de flujo. ¿No fue sencillo? No, claro que no. No fue sencillo. Fue difícil porque, primero, porque todos yo creo experimentamos la preocupación de la enfermedad. ¿Sí? Jóvenes o no jóvenes, sabíamos que cualquiera estábamos en riesgo. Yo creo que cualquier líder social, o en el sentido de que represente un liderazgo frente a una comunidad, sea religiosa o no, en el mínimo de conciencia debe sentir responsabilidad no solo por la salud propia, sino por la salud de los demás, de aquellos que están a su cargo. Como sacerdotes, pues están nuestros trabajadores, porque hay trabajadores en nuestras comunidades parroquiales, están los feligreses, que son los que van a misa todos los días o los domingos, está nuestra comunidad de servicio constante en los diferentes grupos parroquiales, en los ministerios, exacto. Y uno siente responsabilidad por la salud de ellos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas quienes los convocamos somos nosotros, los sacerdotes. Van a hacer caso a usted lo que diga y exacto. Lo que haga. Entonces, si nosotros convocábamos en un tiempo indebido, pues queda cierta responsabilidad sobre la salud de nuestros feligreses, ¿verdad? Entonces, la Iglesia siempre ha tenido muy claro, nuestro señor obispo, a nivel universal y nuestro obispo aquí en Ciudad Juárez, pues siempre tuvo la conciencia de la responsabilidad sobre cuidar la salud. Incluso para nosotros la vida, la salud, es un don de Dios, por lo tanto es algo sagrado, hay que cuidarlo, ¿verdad? Y estaba esa responsabilidad y vimos que era necesario no improvisar, sino hacer algo responsable, algo con conocimiento. Nos acercamos a una persona que trabaja en el sector Maquila para los protocolos que iban a seguir. Bueno, que ellos son expertos, exacto, obviamente. Lo invitamos a que colaborara con nosotros a una especialidad de médico en la parte de uno de los hospitales aquí de la ciudad. Hubo varios profesionales que nos ayudaron primero a entender, con la poca información que había en ese tiempo, ¿verdad?, lo que era este virus y la enfermedad que el virus produce y cómo podríamos no evitar, mitigar, porque también eso lo hemos tenido que aprender. O sea, ninguna norma o ningún protocolo puede al 100% evitar el contagio. Mitiga, es decir, reduce al máximo posible la posibilidad de enfermarnos. Y tuvimos que aprender eso, tuvimos que revisar por qué nuestros espacios de culto, tanto los católicos como no católicos, podríamos correr el riesgo de contagiarnos. En ese tiempo también a las iglesias se clasificaron por parte de salud en México y en especial de gobierno del Estado, los centros de culto se clasificaron de alto riesgo. Tienen una gráfica y en el tercer nivel de mayor riesgo estamos las iglesias, porque en ese tiempo se hizo famosa una situación de una iglesia no católica en Corea del Sur, donde una mujer que había viajado, porque en ese entonces todavía era posible seguir las líneas de contagio, se dieron cuenta que una mujer en Seúl, me parece, había viajado a Italia probablemente, se contagia, llega a su ciudad y asiste al culto, ¿verdad? Entonces... Y en el canto y en el lloro y en todo lo que había. No existían protocolos, o sea, no había en ese entonces... No se manejaba la sana distancia, el cubrebocas que se tardó mucho para oficializarlo. Todo lo que ahora tenemos no existía. Claro, celebrar o encontrarnos sin las medidas de precaución de ahora, cualquier espacio es peligroso. Claro. Cualquier espacio es peligroso. Ahora lo entendemos. Exactamente, ahora lo entendemos. Fue difícil pasar a comprender que podemos hacer todo si nos cuidamos. Entonces yo creo que ese fue el primer proceso, el primer acercamiento. Simplemente en el semáforo se da a conocer por parte de la Federación, por parte del Gobierno del Estado, que ahí hay una diferencia en la semaforización inicial. Gobierno federal para color naranja daba la posibilidad de la apertura de los templos. Gobierno del Estado no. Gobierno del Estado marcó a los templos con mayor riesgo que el catálogo federal y nos pasó hasta amarillo. Pero simplemente hasta amarillo hay que esperar. Era lo único que se decía. El gobierno federal ya en color naranja. Había independencia de colores entre gobierno estatal y gobierno federal, no solamente del contenido, sino el color que se escogía. Y ahí fue donde empezaron, después de que se prolonga el tiempo, empiezan
los acercamientos de los obispos, son 5 o 6 obispos en el estado de Chihuahua, que corresponde a la provincia, se acercan al gobierno del estado, directamente al gobernador, y bueno, hay un diálogo y a partir de ahí se establece por parte de los secretarios o subsecretarios de salud, del gabinete de gobierno, de asuntos religiosos, se establece una mesa de diálogo o de trabajo, mejor dicho, con un representante por cada diócesis. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en agosto, tal vez. Eso fue en agosto. Pero estamos hablando de que todos los meses anteriores, al menos Ciudad Juárez y yo creo que las demás diócesis del estado, teníamos el trabajo hecho de protocolos, ¿verdad? Se presentaron, se dialogaron, se fueron perfeccionando, se fueron respondiendo a las objeciones del Consejo Estatal de Salud de por qué no se debían abrir los templos, ¿verdad? Entonces, pero ahí todavía era una mira, una visión médica, o sea, el virus, y se comprendía la salud. Yo creo que todavía ahí empezamos a comprender que había que ampliar el concepto de salud en la persona, ¿verdad? Sí. Que es la física, es la emocional, es la espiritual, ¿verdad? Porque sí. Somos pluridimensionales. Y es ahí donde viene el conflicto, supongo, para la Iglesia Católica, el tener que cumplir con los protocolos, el esperarse la reapertura y, por otra parte, la desesperación de sus feligreses, de su gente, de su comunidad, exacto, en donde no tuviera el apoyo ni siquiera para ir a un templo a llorar, a pedir, a rezar, porque estaban encerrados, porque los templos estaban cerrados. Sí, ahí fue difícil. Tuvimos también la oportunidad, al menos creo que como diócesis de Ciudad Juárez hicimos el esfuerzo de ayudar a comprender que si bien el templo es indispensable porque somos hombres y mujeres que necesitamos signos, espacios claro, concretos para identificar cada una de nuestras actividades. O sea, no corro en la sala de mi casa, corro en el parque, ¿verdad? No bailo en el carro, bailo en un espacio para bailar. Algunos que se bailan en el carro, pero identificamos espacios con nuestras actividades y con nuestra actividad espiritual el templo es el espacio privilegiado para hasta psicológicamente hacer conexión con esa dimensión que quiero tratar y lo necesito, ¿verdad? Necesito ese espacio. Mucha gente que es muy devota, muy fiel a su vida personal de oración, en su casa tendrá un espacio, un rinconcito de oración, un espacio privilegiado para su oración, pero son pocos, ¿verdad? Entonces, reducir los espacios de encuentro. Normalmente toda nuestra personalidad se desarrolla entre el trabajo, los amigos, la escuela, la casa, los eventos sociales, la vida espiritual y quedamos privados de todos esos espacios y se nos limitó a la casa. Entonces se empieza a descubrir la necesidad. Pero lo positivo de ahí es valorar también. Yo creo que mucha de nuestra gente que llegamos a acostumbrarnos, de cualquier religión, ¿verdad? Llegamos a acostumbrarnos a nuestras prácticas religiosas, el vernos privados del espacio, de la manera habitual para celebrar nuestra fe, de la comunidad que a veces nos parecen extraños porque de la comunidad parroquial en la que me encuentro con la que me encuentro en el centro de culto, porque pues, somos de diferentes casas y llegamos al mismo templo, por ejemplo, la misma parroquia en el caso de la Iglesia Católica. Empiezas a extrañar y te das cuenta que, aunque a lo mejor, si son templos muy grandes, no pasas de un hola, de un buenos días, buenas tardes, hay una identificación claro, con el que se sienta enseguida de ti en la banca o atrás de ti o enfrente, aunque no sea tu familia. Claro. Entonces empiezas a tomar conciencia también de lo que significa la comunidad como espacio de fe. De desarrollo. De desarrollo, exactamente. Entonces se hizo el trabajo, tuvimos que comprender todos, incluso los sacerdotes, que la fe no se limita a la actividad, sino a la relación con Dios fundamentalmente, ¿verdad? La relación con Dios que forzosamente se expresa en prácticas concretas, que para nosotros los católicos son nuestros sacramentos y por excelencia para nosotros la Eucaristía, ¿verdad? La misa diaria o la misa dominical. Crecimos en tecnologías, nos vimos obligados a crecer en tecnologías, a que los abuelos aprendieran a usar redes sociales, al menos el Facebook, para poder ver la misa. Algunas se transmitirán por misa, sea por televisión privada de paga, por los medios que hay. La radio, ¿verdad? Aprovecharlo. Algunos hijos tuvieron que crecer en paciencia con sus papás para abrirles el Facebook para que pudieran ver misa o enlazarles el celular a una televisión inteligente. Hubo muchas cosas buenas, pero junto con ello, pues los riesgos del encierro,
Y no solo a nivel emocional o psicológico, sino también la experiencia de desesperanza también. Por supuesto que sí, y precisamente nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con este tema, lo psicológico, lo emocional, la depresión, el pensar que estoy encerrado, esto no tiene fin y luego qué. Eso es importante y de esto vamos a platicar después del corte comercial. Estamos platicando con el párroco Juan Carlos López. Él es el párroco de la comunidad de San Felipe de Jesús, quien en esta noche, pues estuvimos comentando en la primera parte todo lo que sucedió con el protocolo, todo lo que vivimos el año pasado como comunidad y ellos como comunidad religiosa católica para poder hacer protocolos y finalmente establecerlos ahora que ya se abrió los templos en semáforo amarillo. Pero ahora entramos al tema emocional, padre. Y sobre todo, qué desesperación para ustedes, porque finalmente son sacerdotes y están preparados para atender estas necesidades emocionales de su comunidad católica. No solo la necesidad de fe, la necesidad de enseñarles el evangelio, vivir en armonía con Dios, ¿no? Que eso es lo que hacen las religiones, sino también el atender esas necesidades que tienen como individuos su comunidad. Qué desesperación para el sacerdote el saber que su comunidad está deprimida, su comunidad está desesperada, su comunidad ha tenido luto, una pérdida y no ha podido acercarse a la iglesia, no ha podido acercarse con usted para por lo menos recibir un consuelo, una esperanza de Dios. Exacto. Cuéntenos. Y además a veces también ni siquiera saber con certeza qué es lo que está viviendo la comunidad, porque en el encierro nuestras comunidades se distinguen porque es la comunidad más cercana, que es aquellos que colaboran en los diferentes ministerios, que prestan un servicio más constante. Está la comunidad de misa diaria, está la comunidad de misa dominical, que es gente que siempre va, personas que siempre van a misa el domingo, pero que la mayoría de las veces es verlos en misa, pero que son rostros que tienes grabados, ¿verdad? Y que trae una historia, que la conoce. Exactamente. Entonces, a veces la comunicación no es tan fácil, pero está el recuerdo de la persona y saber cómo están. Pienso, por ejemplo, de una señora que va todos los días a misa, pero pues tenía mucho tiempo sin verla. Y a ella sí no contestaba en su casa, probablemente se fue con sus hijos y no teníamos noticia de ella. Este domingo la vi en misa. Me dio mucho gusto verla porque dije, al fin ya sé dónde está, ¿verdad? Está bien. Esto también es una experiencia desde la vida sacerdotal, o sea, del contacto, del conocimiento de la comunidad. Por otro lado, acompañar a la gente desde la fe, que es distinto a un acompañamiento desde lo psicológico, ¿verdad? La esperanza a nivel psicológica, pues es una esperanza humana, es una esperanza a lo mejor, diríamos, un poquito hipotecada o comprometida. Mi esperanza psicológica es resolver esto concreto, mi esperanza es que la pandemia se acabe mañana, mi esperanza es que el trabajo se me resuelva ahorita. Eso es una experiencia de esperanza más psicológica. La experiencia de esperanza desde la fe es un poco mayor. Bueno, no un poco, mucho mayor, ¿verdad? Es en esencia saber que estamos en manos de Dios y que las cosas estén bien o estén mal, estamos en manos de Dios, que eso es muy distinto a saber por qué. Porque si mi experiencia de fe o mi experiencia de esperanza es psicológica, que es natural al ser humano, ahora siempre espero algo mejor y siempre la esperanza por esencia me avienta, me jala hacia el futuro, pero siempre a un futuro mejor. Lamentablemente ese futuro mejor no depende de mí a nivel humano, porque son muchos factores, es la economía, es la vida social, son hasta mis vecinos. ¿Sí me explico? Que pueden ayudar o no a la experiencia social de esperanza o experiencia humana. La experiencia de fe es independientemente de esperanza, de la pandemia, de la crisis, de la salud, de lo que sea. Yo estoy seguro y estoy convencido de un futuro mejor, que cuando llegará, solo Dios lo sabe,
pero es un futuro que me alienta a seguir caminando. Incluso hay uno de nuestros salmos, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura: aunque camine por valles oscuros, nada temo. Esa es la esperanza cristiana. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de un diagnóstico de depresión por parte de un psicólogo a un diagnóstico de pérdida de fe o de desesperanza? De esperanza, vaya. Podría ser ahí la pérdida de esperanza desde la fe, sería la desesperanza. Dice Santo Tomás. ¿Depresión? Sí, psicológicamente es depresión, pero se trataría... Bueno, ahora hay que entender, lo psicológico y lo espiritual no están peleados. No son una sola cosa, porque no somos una sola cosa. Pero se explica. Claro, se explica. Por ejemplo, a nosotros, si bien nosotros no estudiamos psicología como tal, tenemos 2 o 3 materias: introducción a la psicología, no me acuerdo, y psicopatología, ¿verdad? Son 3 materias que ves. ¿Por qué? Pues porque tienes que entender el dinamismo psicológico de la persona, que incluye los afectos, las necesidades a nivel humano, los apegos, las limitaciones también, pero al mismo tiempo las posibilidades. El Evangelio siempre será no una oposición, sino un extra a aquello que es humano. Si analizamos a la persona desde una categoría psicológica, vamos a descubrir ciertas dimensiones, y si las queremos buscar en el Evangelio, las vamos a encontrar. Pero en el Evangelio siempre vamos a encontrar un más, que es la experiencia de la relación con Dios. Okay. La fe, la esperanza y la caridad, que no se rompen o no se fundamentan en una experiencia satisfactoria humana, sino en un bien mayor que se espera. ¿Y esta pandemia también provocó pérdida de fe? ¿Pérdida de esperanza? Sí y no. Sorprendentemente, mucha gente en medio de la pandemia sintió la necesidad de Dios. O sea, eso al principio, por ejemplo, en mi parroquia, la oficina se cerró al público, pero no la atención. O sea, la persona que trabaja ahí como secretaria siempre estuvo atenta al teléfono. Entonces, conforme la pandemia se fue agravando, la situación de salud se fue agravando, mucha gente empezó a pedir los sacramentos. Tengo hijos que no he bautizado, pero no a los niños, no a los bebés, sino adolescentes. Matrimonios o experiencias de vida conyugal sin sacramento del matrimonio. Queremos casarnos. No he recibido el sacramento de la confirmación. ¿Por qué? O sea, ¿preparándose para la muerte o cómo? Pues al menos queriendo en conciencia tener una relación formal con Dios, digámoslo de alguna manera. Claro que eso suscita. ¿Por qué? Claro. Pues porque la pandemia suscitó miedo. Claro. Y al final de cuentas, la pandemia nos permitió darnos cuenta que no podemos todo. O sea, lo que más reflejó es nuestra precariedad, nuestra vulnerabilidad. Y cuando nos sentimos completamente vulnerables, totalmente desarmables o desarmados, ¿a quién volteamos? Y eso es bueno porque a veces en nuestras experiencias de una vida tan rápida, pues nos sentimos autosuficientes. Oh, sí. Nos sentimos autosuficientes, pero no falta la experiencia de vida que nos hace pensar en Dios. Y eso es una ventaja. Es que es tan complicado porque por otra parte están estas reflexiones, ¿no?, que nos llegan de todos lados, que si fue creada esta pandemia, que si fue una especie de limpia. Dices tú, ¿cómo dentro de estas supuestas razones tan terribles, tan demoníacas, si se puede decir, se puede encontrar también a Dios, o se puede encontrar también una esperanza o un aumento de la fe? Yo creo que ahí hay que ser muy inteligentes, o sea, independientemente de todas estas teorías conspiracionistas que existen y que siempre han existido, siempre. La diferencia es que ahora los medios de comunicación nos dan una rapidez para recibir información, y diría yo incluso un exceso de información que somos en muchas ocasiones incapaces de procesar y de discernir. De depurar, exactamente. Entonces, en medio de todo eso, tenemos una habilidad única como seres humanos, nuestra inteligencia, nuestra capacidad racional, y creo yo de manera personal que el mayor fruto de esta capacidad que tenemos es adaptarnos. Mucha gente decía, padre, ¿y si hasta nombres dan, verdad? Hombres poderosos en el mundo lo iniciaron y esto? Decía yo, bueno, pues como haya sido, ya está aquí. Y ya estamos sufriendo las consecuencias de algo creado, de algo accidental, de algo que no es más que una consecuencia lógica del orden natural que está inscrito en todos nosotros, y por lo mismo una mala combinación de algo produjo esta enfermedad. Intencional o no, ya está. Y en realidad no debemos perder tiempo ni energía en ¿por qué fue? Ya la tengo enfrente de mí, ya está encima de mí esta pandemia, ¿qué voy a hacer? En realidad esa es la tarea de todos nosotros.
O sea, ponernos a pensar cómo lo enfrento y cómo lo enfrento no solo por salir del paso, sino de la mejor manera posible en todo sentido, a nivel humano, porque también esta experiencia despertó experiencias de caridad. O sea, esta situación de la pandemia, cuánta gente, en una ocasión el gobernador dijo que en Chihuahua se había perdido, creo, el 40 o 50% del empleo. Entonces, cuánta gente no se quedó sin trabajo y empezó a enfrentar dificultad incluso para comer. Yo lo vi en mi comunidad parroquial, si atendíamos quincenalmente tantas familias con el apoyo de despensa, a los pocos meses de la pandemia se duplicó. Y llegó el momento en que dejamos de hacerlo con el orden que se tenía, que cada 15 días, bueno, están los registrados cada 15 días. Y decidimos, cuando alguien llegue a pedir ayuda, si hay, se le da. Con registro o no, se le da. ¿Por qué? Pues porque se vivió esa situación. Muchos vecinos que se hicieron responsables de sus vecinos, sobre todo de los adultos mayores solos. Entonces, cuando vemos estas experiencias tan difíciles, gracias a Dios o afortunadamente tenemos la capacidad de responder con lo mejor de nosotros. Esto no quita que vengan momentos o espacios de desesperanza o de dificultad, incluso de pleito con Dios, ¿verdad? Porque decir, bueno, Dios, si tú puedes hacerlo, ¿por qué no lo quitas? ¿Por qué nos tienes así? ¿No? ¿Por qué nos tienes así? Exactamente. Otra experiencia de dolor es la muerte. Si de por sí la muerte es dolorosa, es difícil, en esta circunstancia donde el paciente muere solo, a nivel humano, a nivel familiar, muere solo, donde los ritos funerarios que son tan necesarios a nivel psicológico y también desde la experiencia de fe para, dirían los psicólogos, cerrar el ciclo, ¿verdad? Despedirnos de nosotros, para nosotros sería para pedir por la vida eterna de Él y entregarlo a las manos de Dios, de donde salimos todos y esperamos volver algún día a la vida eterna, pues se vieron interrumpidas. Entonces genera un duelo extraño. Ay, sí. Un duelo muy extraño que se vuelve muy difícil de enfrentar porque no hay el proceso de acompañar en la agonía de la enfermedad. Sabes que tu familiar, tu mamá, tu papá, tu hijo a veces, ¿verdad? Conozco un matrimonio que su hijo falleció, ¿verdad? Bueno, más de uno, ¿verdad? Experiencias muchas, hay muchas. Pero la gran mayoría concuerda en decir, y no pude estar con él, no pude estar con ella. Y luego al principio, no sé si recuerden, al principio de esta situación, estaban completamente prohibidas las velaciones de alguien que había muerto por COVID. Más adelante comenzaron a forrar, a aislar los ataúdes, ¿verdad? O la cremación y todo, que dio ciertas posibilidades a vivir el proceso de duelo a nivel psicológico, a nivel emocional, tanto a nivel espiritual. Entonces, son temas difíciles que sí afectan en la fe, en la esperanza. ¿Y cómo se vive entonces un duelo así en pandemia? ¿Cómo se vive un duelo? Bueno, yo creo que ahí también hay que anotar que al menos como Iglesia Católica no recibimos adentro del templo, pero cuando la funeraria estaba en la disponibilidad se recibía afuera del templo en la explanada, al aire libre, donde hubiera menos riesgo de contagio. ¿Ahorita cómo se hace? Ahorita ya se puede recibir en los templos. Okay. Ya se puede recibir. Por ejemplo, mi experiencia fue, yo iba a las funerarias. Yo iba a las funerarias. Quien solicitaba un servicio de funeral, pues no los podía recibir en el templo, no era lo más conveniente por el riesgo de contagio para la familia, para mí mismo, y yo iba a las funerarias, o voy a las funerarias todavía, ahorita sí ya puedo recibir en el templo. Y bueno, pues trata uno de adaptar, no se celebra la misa, pero tenemos oraciones, tenemos maneras concretas de acompañar en la funeraria o en la casa del difunto. ¿Y qué era lo que más le pedía el deudo cuando se daba esta situación de pérdida de un ser querido? Creo que en realidad la gran mayoría tiene necesidad siempre de ser escuchados. Cuando uno comienza la experiencia de acompañar en la escucha como sacerdote, tendré que confesar que no siempre la gente que platica con uno se espera una respuesta. Terminan de hablar, lloran, descansan, se quedan en paz. Gracias, Padre, por haberme escuchado. Se levantan y se van. Sí, es la experiencia de escucha, necesitamos mucho. Y me parece que eso es una actividad sacerdotal, saber escuchar a la comunidad, y cuando la comunidad da la oportunidad del consejo, de ofrecer la oración. Si fuera una petición, yo creo que la de siempre fue, Padre, pida por mi papá, por mi mamá que acaba de fallecer, por mi hijo, por mi hija, por el familiar, pida por nosotros. Es la oración.
Bien, padre, nos vamos a un corte comercial y volvemos con mucho más. Bien, seguimos platicando con el padre Juan Carlos López y nos vamos al tema económico, que aquí también se aplica, padre. En la Iglesia Católica también se necesita el dinero para seguir, ¿no? Sí, para funcionar, porque al final de cuentas se trabaja la dimensión espiritual o es la experiencia de la fe, pero se hace en el mundo. Y en el mundo todas las estructuras comemos necesitan y se paga luz y agua, servicios. Los trabajadores, todo. O sea, todo lo que se ocupa como iglesia, pues requiere dinero. La iglesia paga predial, paga impuestos, paga servicios, paga sueldos de los trabajadores. Incluso el material que se ocupa para las celebraciones, pues tiene costo, ¿verdad? Tiene un costo. Sí, yo creo que nos afectó a todos, afectó a las parroquias, afectó a las comunidades, pero algo que siempre tuvimos claro es que si la iglesia estaba siendo afectada es porque las familias ya habían sido afectadas. Porque al final de cuentas la iglesia en medio de la celebración de los sacramentos pues tiene el beneficio económico de lo que conocemos como las colectas, ¿verdad? El diezmo. El diezmo es distinto. Bueno, al menos en nosotros. En la Iglesia Católica el diezmo es una aportación anual. El 10%. El 10%. Conceptualmente, o si quieren 20, sí. 30, no importa. Ah, sí, claro. O sea, si quieren dar más del 10%, pero también si dan menos del 10% no pasa nada. O sea, por ejemplo, como Iglesia Católica, si usted fuera a dar el diezmo, yo no le voy a preguntar, ¿cuánto es su sueldo al año? Ah, ok, le toca. No. Si usted dice, mi diezmo son 50 pesos, son 50 pesos, son 20 pesos, o si es más, es más. Pero eso es una vez al año, al menos nosotros como Iglesia Católica. La Iglesia Católica vive de las colectas en los sacramentos, en concreto la misa, que se pasa el cepo y la gente... ¿Eso es el mayor ingreso? Sí, eso es, bueno, es nuestro ingreso ordinario. Yo creo que aquí en Juárez el mayor ingreso son las cafeterías de las parroquias, cuando tenemos gorditos enchiladas, la kermés, exactamente, esos son los mayores ingresos. Pero, claro, nos vimos afectados. Algunas parroquias habrían tenido la oportunidad, no sé, de prever algún ahorro, algunos templos están más completos en cuanto a su infraestructura y necesitan gastar menos, entonces se puede tener mayor libertad o mayor desahogo en cuanto a la cuestión económica. Algunos templos tenemos menos empleados que otras comunidades parroquiales, algunos tienen bienhechores constantes que determinado tiempo llevan una aportación. Yo creo que aquí sí, y porque hace poco lo estaba platicando con pocas personas ahí de mi comunidad, pues ya para un año y gracias a Dios no faltó nada. No sobró nada nunca. Y les decía yo, ojalá que también en las casas, y yo creo ojalá también en la casa de quienes nos están viendo, si bien no sobró, espero que no haya faltado nada, ¿verdad? Que no haya faltado nada para lo básico, para comer, para cuidar la salud, y si alguien se enfermó, que haya habido las posibilidades de atenderse, ¿verdad? Porque eso sería muy triste. Pero entonces, ¿cómo funcionaba? Porque pues ustedes como sacerdotes reciben sueldo, reciben un ingreso, ¿no? Supongo para sus gastos personales. Sí. Si cobran ahora que ya se pueden hacer otros sacramentos, si cobran por esos sacramentos. Si usted cobraba, por ejemplo, para ir a las funerarias a hacer el duelo ahí o la ceremonia, ¿cómo se lleva este proceso económico en la iglesia? Yo creo que de entrada no se cobra, nunca se ha cobrado, al menos en Ciudad Juárez. La iglesia, si nosotros salimos de lo que es la provincia de Chihuahua y a lo mejor todavía un poquito en Torreón, por el nuevo obispo que llegó hace poco. ¿Él sí cobra? No, él quitó los cobros, se le llaman los aranceles. Pero si uno va a cualquier parte del mundo, la iglesia católica es costumbre. Y de hecho, aquí lo hemos visto, cuando la gente viene del sur del país, centro-sur del país, y llega, padre, oiga, necesito una misa de funeral. Ah, ok, pues tal día, tal hora es posible. ¿Cuánto cuesta? No cuesta. ¿Por qué? Porque fuera de estas zonas se está acostumbrado a que todo tiene un costo. Bueno, algunas parroquias sí tienen sus precios, ¿eh? Ah, bueno, hay donativos, ¿verdad? Lo que sí siempre hay, por ejemplo, en mi parroquia es, si alguien quiere, si preguntan, no hay costo.
Si quieren dar un donativo, pues evidentemente se recibe. ¿Cómo le hice yo? Yo estoy en la comunidad de San Felipe de Jesús. Tengo que reconocer que la comunidad de ahí ha sido muy generosa. Yo transmito la misa los domingos por el Facebook de la parroquia. Y aunque ahora abrimos los templos, se va a seguir transmitiendo por quienes no pueden salir o por los grupos vulnerables sobre todo. Y mucha gente veía la misa y en la primera oportunidad llevaba colecta, o sea, lo que es el donativo de la misa. O había gente que se propuso hacer donativos en forma, padre, pues sabemos que esta situación es difícil, daban una aportación mayor. Mi comunidad, cuando el semáforo lo permitió, hicimos actividades de comida en 3 o 4 ocasiones a lo largo de la pandemia, pues porque aunque el templo estaba cerrado, se seguía pagando luz, gas, todos los servicios, los trabajadores del templo se siguen pagando. ¿Cómo se hizo? Pues fue así, con la actividad, con los donativos de la gente, con lo que la parroquia tenía de ahorros porque estábamos remodelando salones. Bueno, pues los ahorros ya no se usan para eso, se usan para estas necesidades. Y se limitan gastos. ¿La diócesis les manda a ustedes cierta cantidad o porcentaje para que gasten, para que tengan? Nosotros, como diócesis, tenemos un fondo común donde cada parroquia aporta un porcentaje de sus ingresos por colecta. Okay. Claro que si tu parroquia recibe más, pues comparte más, por supuesto, pero lo hacemos para las parroquias más necesitadas. Porque así como podríamos pensar, no sé, se me viene a la mente el Señor de la Misericordia, que es un templo muy grande, en un sector muy transitado, que tiene un flujo de gente muy mayor. Conocido. Exactamente, entonces, pues claro, el beneficio de la colecta pudiera ser mayor, pero esa parroquia aporta más en porcentaje, o San Lorenzo, para los templos de la periferia, porque a lo mejor a veces nos quedamos con la idea de, hay iglesias grandes, sí, hay iglesias grandes, pero al menos en Juárez son las menos. La gran mayoría de nuestros templos están en zonas periféricas, que son comunidades parroquiales que batallan para cubrir sus gastos. ¿Cómo se hace? Y esto fue una intuición del primer obispo de Ciudad Juárez. Todos cooperamos y se les da a los más necesitados. A las comunidades que no tienen para pagar servicios, que no tienen para salir adelante o que batallan, se les aporta. Entonces, es como un gesto de unidad o de caridad que tiene que ser, ¿verdad? Que tiene que ser. Y entonces, en esta pandemia, esas comunidades o estas iglesias de la periferia se mantuvieron por este fondo. Sí, claro. Sí. Pero también en todos lados hay gente que apoya. También habrá lugares, obviamente, según la capacidad económica del sector, pues será el apoyo que se ofrece. Pero la idea es que nadie batalle, que a nadie le falte lo indispensable para como comunidad, como estructura. Estamos hablando ahorita así de la estructura, del mantenimiento de la estructura, le falte lo necesario para salir adelante. ¿Hubo necesidad de despedir gente, personal? Ahí sí, la verdad no sabría decir, porque como cada párroco administramos, si bien somos una sola asociación religiosa como patrón, ¿verdad? Que es la Diócesis de Ciudad Juárez AR, la administración es parroquial. Aunque es todo un informe general, la administración es parroquial. Entonces, según cada parroquia, a lo mejor algunas tuvieron que llevar a un acuerdo después del mínimo legal necesario para poder llegar al acuerdo con el trabajador. A lo mejor alguien llegó. Que yo sepa, no hubo ningún despido, pero no sabría decir con exactitud. Al menos de mi parroquia no. Todos siguen trabajando. Perfecto. Sí. ¿Cómo le van a hacer ahora con las misas, con los horarios? ¿Van a ser los mismos horarios que se acostumbraban o tendrán que acoplarlo a los horarios de la gente que transmite la misa por Facebook, por ejemplo? No, ahí también nos organizamos de manera independiente, cada comunidad parroquial, ¿verdad? Uno tiene sus horarios. Yo tenía los domingos antes de la pandemia 5 misas, dejé 4 nada más. ¿Por qué? Porque ahora las tenemos que espaciar. Antes sí podía tener a las 8 y a las 9:30 la siguiente, no pasaba nada si la gente que va saliendo se topaba con la que va entrando. Claro, ahorita por protocolo lo tenemos que evitar. Claro. Después de usar el templo tenemos que tener el proceso de sanitización, entonces eso nos obliga a espaciar el horario entre celebración y celebración. A veces pensamos hay que poner más misas porque es menos la cantidad de gente que puede entrar, entonces necesitas más servicios para que todos puedan. Algo que también hay que reconocer es que si bien la gente, nuestras comunidades, tiene el deseo de asistir al templo, la gran mayoría está siendo precavida. La gran mayoría aún pregunta, oiga padre, pues yo preferiría seguirla viendo en televisión. Claro, pues si hay esa opción. Mejor. Claro, no es lo más conveniente, ¿verdad? Porque siempre lo presencial será mucho mejor, ¿verdad? Y en especial en los sacramentos, porque los sacramentos están condicionados a la presencia. Claro. Decía yo, la misa por televisión
vale cuando no hay de otra, o sea, cuando no hay más opción. Ahorita si se puede asistir, se asiste. Quien ser grupo vulnerable, quien no puede salir ya por la edad, por algo que siempre se entiende. Quien tenga un miedo a la enfermedad del COVID, a contagiarse, que sea un miedo que no se puede controlar, bueno, también quédese en casa, ¿verdad? O sea, para que sale con angustia. Y hay más bien el acompañamiento, pero emocional y psicológico. Exactamente, ¿no? Exactamente. Les digo yo, si usted ya va a todos lados, menos a misa, no, usted sí ya vaya a misa. Sí, ya no tiene que salir. Sí, ya no tiene pretexto. Y bueno, pues haciendo los espacios seguros a través de los protocolos, espaciando las celebraciones, reduciendo la cantidad de el aforo, pues respetando el aforo, la sana distancia. En cada templo están los filtros sanitarios que el gobierno a través de salud pide, que es la temperatura, el oxígeno, antibacterial. El oxígeno no se está pidiendo, ¿verdad? No, no se está pidiendo. Como requisito por parte de Secretaría de Salud, no. Lo único que se pide es el termómetro, la temperatura, el gel antibacterial, el cubrebocas, el tapete sanitizante y la sana distancia. Y ahí cada quien lleve su cubrebocas y la iglesia claro. No les puede dar. Sí, no, por cada parroquia nos comprometemos a lo que sí nos toca, el termómetro, el gel antibacterial, el tener los espacios señalados o cancelados, los que no se puede usar, mantener el orden, tener el flujo, la señalización, todo eso nos toca a nosotros. No, el cubrebocas sí ya cada quien. Si hubiera alguien que pues no tengo para comprar un cubrebocas, me pongo un pañuelo, también se vale. La mayoría de nosotros tenemos cubrebocas para casos extraordinarios, ¿verdad? Entonces, si alguien no tiene, pues claro, se le ayudará, ¿verdad? Pero la gran mayoría lleva, todos llevan. Que a esas alturas sí, ¿verdad? Al principio era como más complicado. ¿Qué va a suceder con bodas, quinceañeras, bautizos, por ejemplo? Se siguen los mismos criterios. ¿Se está realizando ya? Se está realizando, aunque aquí hay que distinguir. Por ejemplo, las bodas, si bien tiene la parte religiosa, que es el sacramento, se va al templo, se recibe el sacramento del matrimonio, la condicionante para la celebración de las bodas no es tanto la iglesia en este tiempo, son los salones de eventos sociales, porque la gran mayoría de las parejas tienen muy identificado templo, fiesta. Sí. O sea, voy a la misa. Primero con Dios y luego con el diablo. Y me voy a la fiesta. Pero al grado de que si no hay fiesta, pues mejor pospongo el templo. Entonces, las bodas ahorita están dependiendo de... O sea, no hay bodas porque no hay pachanga. Exacto. Sí, la gran mayoría. Yo, al menos, yo sí tengo 2 bodas, pero porque ellos dijeron, aunque no haya fiesta, o sea, nosotros lo que queremos es casarnos. Bueno, lo podemos celebrar con aforo reducido, con sana distancia. Las novias están haciendo cubrebocas ya con sus piedritas bordados y todo para que estén adornados con su vestido. Con sus perlas. Sí, todo está reducido al aforo. En realidad, en esencia, la posibilidad es reducir el aforo, la sana distancia, el cubrebocas y se puede celebrar todo. Entonces, quinceañeras, pues tampoco. Sí, siempre y cuando acepten las condiciones de... Pero lo más seguro es que tampoco, porque no va a haber Exacto, porque no va a haber fiesta. Algunos ya les están agendando, como amarillo sí permitió los salones de eventos sociales, algunos que les tocó ya la fecha, algunos sí ya están agendando. Sí, quinceañeras porque sin alcohol, pero las bodas pues sin alcohol, pues no. Porque esa es una de las condiciones que no va a haber alcohol en los centros. En los centros, en los eventos sociales. En los salones, de eventos. Ahora, los bautizos, ahí sí, ni modo que si no hay pachanga no hay bautizo, pues no, ¿o sí? Pues la gran mayoría festeja el bautizo, pero no, ahí sí yo ya tengo agendados bautizos los sábados. El único requisito es no más de 3 niños por celebración, la sana distancia, el cubrebocas, lo mismo. Y luego para el niño, que el agua y que los padrinos. Por ejemplo, como ahí todos traemos cubrebocas, la distinción es... Si antes tenemos las pilas bautismales, que es la fuente donde bautizamos a los 10 niños, por ejemplo, que ahora van a ser 3, siempre va a ser agua nueva. Por ejemplo, en vez de que el agua se tome de la pila y se le eche al primer niño y luego al segundo, va a haber un depósito aparte. Pues es salud quien nos pide, el gobierno nos pide. Yo creo que hay que dar ejemplo de responsabilidad. Sí, claro. ¿no? O sea, pero así como que, pues, bueno. Es que no va a ser que después digan que yo enfermé al niño, entonces mejor hay que seguir las normas. Dice, yo cumplo. Sí, exacto. Entonces siempre es agua distinta para los niños. En los sacramentos hay las unciones, ¿verdad? No hacemos ya. Por ejemplo, al niño se le unge en el pecho primero y luego se unge en la frente. Eso se quitó, es la pura agua y las demás oraciones. Entonces, pero vale igual. Sí, claro, porque dentro de la liturgia es un rito complementario. Lo fundamental del bautismo es que el sacerdote diga, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mientras hace... ¿El agua significa?
El agua bendita es la purificación, es el renacimiento. El bautismo significa nacer a la vida del Espíritu. Okay. Entonces el agua es la purificación y el nacimiento. Pero entonces van a poder llevar los padrinos o... Sí, siempre y cuando cada templo logre respetar el aforo. Por ejemplo, mi templo es muy pequeño, San Felipe de Jesús es un templo muy pequeño. Yo no puedo tener más de 3 niños y que cada niño tenga nada más 10 invitados o 10 acompañantes, porque si tienen más de eso, supero el aforo o la sana distancia no se da. Okay. El Señor de la Misericordia, que es enorme, podrá tener más. Claro. Ya que se esperen ahí en la casa, en la pachanga. Exactamente, que no hagan fiesta en su casa, de preferencia. Pues sí. Bien, nos vamos a un corte comercial y volvemos con más. Bien, estamos platicando una plática, por supuesto que muy ilustrativa de cómo ha vivido la Iglesia Católica la pandemia, cómo se está acoplando, aplicando las medidas de sana distancia, pero también con estos detalles, ¿no? Que hasta cierto punto pues son cómicos, por así decirlo, que son la aplicación, por ejemplo, de los bautizos, de las misas, y nos quedamos con eso. ¿Hay otras cosas novedades que se tengan que aplicar ahora? Pues no, yo creo que en esencia sigue lo mismo. O sea, yo creo que la colaboración con las autoridades como un signo de responsabilidad y de conciencia, que independientemente, me imagino así como ha sido la Iglesia Católica, han sido las demás denominaciones muy responsables, incluso antes de que se sacaran los protocolos o los lineamientos de manera oficial. La Iglesia Católica ya los había preparado, se presentaron, se oficializaron, se aceptaron por parte del gobierno. Hicieron sus observaciones, han hecho algunas peticiones de colaborar juntos, algunas pues que creo yo que no dependen del todo de nosotros, ¿verdad? O sea, en el templo, de la reja para adentro, cuido que se cumpla de la reja, pues cada quien es la conciencia. Lo que sí yo creo que tenemos que tomar parte o colaboración es en ayudar a formar la conciencia en la responsabilidad de todos. Porque sí puede pasar que llego al templo, me pongo el cubrebocas, ¿verdad? Y por ejemplo en el rito de la paz no le doy la mano, no abrazo, no doy beso, pero salgo y abrazo y beso y doy la mano. Entonces yo creo que ahí también tenemos que aprender nuestro papel de concientizar a la comunidad, de aunque ya ha sido mucho y que ya nos cuesta, porque se siente la necesidad de abrazar, de dar la mano, de dar un beso, pues yo creo que se siente más la necesidad de cuidar la vida de las personas a quienes amamos. Entonces, eso será también parte de cuidar. Habrá que ver cómo seguimos viviendo nuestra fe, cómo seguimos propiciando los encuentros. Sigue habiendo niños que necesitan ser preparados para la primera comunión. Sigue habiendo parejas. Pero eso estuvo detenido, ¿no? Sigue estando detenido todavía. Ahí pues el criterio será tal vez el espacio educativo. Mientras las escuelas sigan suspendidas, pues la catequesis, que es una escuela religiosa, pues, en la fe, en el Evangelio, pues será suspendida. A lo mejor a los jóvenes que se están buscando preparar para la confirmación, pues que ya les saben un poquito más a las tecnologías, podremos adaptar tal vez nuestros cursos de manera digital, ¿verdad? Por las distintas plataformas que hay. Aquí en Juárez ya algunas parroquias, por ejemplo, las pláticas prematrimoniales ya son a través de la plataforma de Zoom, Google Meet o las salas de chat de Facebook. Muchos de los espacios, por ejemplo, yo durante la cuarentena di en 2 periodos catequesis para adultos por transmisiones en vivo, ¿verdad? Y se hacen conexión. Entonces, pues estamos aprendiendo también a usarlo, y a algunos sacerdotes mayores les está gustando. Hemos vuelto millonarios a algunos sectores, ¿verdad? La verdad millonarios. Es que sí. Padre, en relación a ahorita que mencionaba de los jóvenes, ¿los seminaristas tienen información de cómo lo están pasando ellos? ¿Se fueron a sus casas? ¿Siguen en el seminario? Bueno, ellos sí, el ciclo empezó en agosto, como un ciclo, no estoy seguro, pero creo que se empezó en agosto. Ellos sí regresaron al seminario porque la estructura del seminario para Secretaría de Salud es un orfanato. Como estudian y viven en el mismo lugar, ellos regresaron. Y bueno, pues se vivió cierto aislamiento, se cerró para que nadie entrara, nadie saliera y evitar los contagios, porque tantos viviendo en un mismo espacio con las capillas, el comedor,
los salones, espacios comunes, pues podría ser una situación de riesgo. Se vivió con mucho cuidado, con mucha precaución, se escogieron, la jurisdicción norte de salud se acercó a dar cursos de capacitación, algunos doctores se acercaron a hacer protocolos, a estar atentos de la situación de la estancia en el seminario, tuvieron vacaciones, estuvieron en su casa, tiempo prolongado. Antes de regresar tuvieron que volverse a hacer una prueba de COVID para volverse a reunir todos. Gracias a Dios, todos se cuidaron y negativos, ¿verdad? Gracias a Dios. Y, por ejemplo, yo soy maestro en el seminario, doy clases en línea. Doy clases en línea. Hasta eso es un reto, porque Sí, cómo no. si a veces dar clase presencial no es tan fácil, ¿verdad? Entonces en línea. Pero pues va aprendiendo uno todo también y tiene que ir uno disfrutando y hacer lo que se puede con lo que hay, ¿no? Y si hay algún contagio, también a casita o a su habitación. No, se generaron protocolos propios para el seminario. Por ejemplo, eso de mandar a casa, pues es algo que se tendría que descartar, porque si se enfermó ahí y en la casa están sanos, lo mandas a la casa, pues probablemente enfermas a la casa. Entonces, hay un protocolo propio para el seminario. Muy bien. Padre, pues ya nos quedan escasos minutos. A modo de conclusión, y a mí me gustaría que hiciera más énfasis en la muerte, cómo se vivió hoy la muerte con esta pandemia, con este encierro, la falta de un luto, como lo mencionábamos hace unos momentos, un luto del que estábamos acostumbrados, la muerte de sacerdotes. ¿Hubo también fallecimientos por COVID? Que usted tenga información sobre Aquí en eso. Ciudad Juárez, por COVID, no. Pero en México sí hay un centro multimedial, no recuerdo el nombre completo, que llevó la estadística. Fueron varios sacerdotes los que murieron por COVID en México. 2 obispos murieron en México por COVID. El obispo de Aguascalientes, don José María, y un obispo auxiliar de la Ciudad de México, que la nota salió hace poco. El cardenal Norberto está enfermo, ¿verdad? Que ahí sí yo no he seguido mucho las notas, no sé qué tan grave esté, pero sabemos que está enfermo. Son los 2 obispos que yo sé, el cardenal enfermo, nuestro señor obispo lo dio a conocer, él se contagió, el obispo del Paso se contagió, y varios sacerdotes, al menos aquí sí, con certeza, de 2 diáconos permanentes, que son hombres casados, que después se ordenan diáconos, 2 de ellos sí fallecieron por COVID. Murieron sacerdotes en este periodo, pero no por la enfermedad. Murió el padre Agustín Navarro, murió el padre Armando Delgado, el padre Jesús Figueroa, pero de cáncer, el padre Figueroa. Entonces sí hubo muertes, pero no propiamente por la pandemia. Ahorita lo que estamos viendo es, bueno, yo no dejé de acompañar, yo creo que todos los sacerdotes en la medida de lo posible asistieron a las funerarias o buscaron cómo acompañar en el duelo a su comunidad. Ahorita se está pidiendo mucho, como a todos los enfermos, o fuimos al panteón, a mí me tocó ir en más de una ocasión a acompañar a la familia, porque era el espacio donde me iban a dejar entrar, a acompañar a sepultar, y en ese momento hay oraciones propias con las que se acompaña a la familia. Ahorita muchos que recibieron las cenizas, sobre todo los que murieron por COVID o que decidieron cremar, pues conservan las cenizas, y ahorita es cuando están pidiendo la misa de funeral, porque no tuvieron la oportunidad de tener el espacio de oración por sus familiares difuntos, y ahorita que está el templo abierto, pues se está aprovechando. Mucha gente, incluso cuando yo iba a la funeraria, yo les decía, mira, aunque no puedes ir a misa, yo todos los días celebro la misa. Entonces la misa de mañana, hoy ya celebré misa, la misa de mañana la voy a ofrecer por tu mamá, por tu papá, por quien murió, ¿verdad? Por su familiar. Pues era una experiencia de consuelo. Claro. Y saben los fieles que se pueden acercar a lo mejor en este momento, ya sea a la plática, ya sea a pedir el servicio de la misa por su familiar difunto, de la oración por su familiar difunto, y comprender. Nos ha obligado la pandemia, pero de manera positiva, a comprender que al menos para los que creemos en Dios y en el Dios de Jesucristo, pues la muerte no es la última palabra, porque para nosotros después de la muerte viene la resurrección, y la resurrección significa volver a la vida de una manera distinta, empezando de una manera eterna, ¿verdad? En presencia de Dios y en presencia con nuestros seres queridos, ¿verdad? Y la eternidad significa pues volvernos a encontrar en torno a Dios para no volvernos a separar jamás. ¿Duele esta separación temporal? Pues claro, porque estoy perdiendo a un ser querido, ¿verdad? Y la tristeza no es falta de fe, es signo del amor que siento por de quien me estoy despidiendo. Pero para nosotros los que creemos en Dios, pues el consuelo de la resurrección nos anima
a seguir caminando con la certeza de que algún día nos encontraremos con Dios en la muerte y con nuestros seres queridos en la vida eterna, ¿no? Junto con Dios. ¿Y cómo considera que se encuentra en estos momentos esta condición de los católicos, de la comunidad católica? ¿Con una fe esperanzadora o con un miedo, con una zozobra? ¿Cómo la cataloga? Con una necesidad de retomar el encuentro con Dios a través de los sacramentos, o si no se es católico, a través del culto, porque la celebración litúrgica, la celebración cultual de la fe no es un accesorio, de verdad es algo eficaz que nos permite comunicarnos con Dios. Para nosotros los sacramentos no son ritos solamente, o sea, es un camino cierto, seguro, por el cual obtenemos la certeza de fe, obviamente, de que me estoy encontrando con Dios, y quien los vive con devoción y quien los vive con conciencia, de verdad hace experiencia de Dios. Entonces yo creo que ahorita la gente está en medio de la tristeza, está experimentando, porque así lo he escuchado, así lo veo, con una necesidad real de volver a practicar, a vivir la práctica de la fe. Y creo yo que con una experiencia de fe renovada, porque aprendimos, como lo ha enseñado siempre la Iglesia, que cada familia es una iglesia, en casa, y que en la parroquia somos la iglesia grande, somos la comunidad de comunidades, dice San Juan 23. Y yo creo que estamos seguros, las familias han dicho, sí, padre, rezo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, pero me hace falta que esta pequeña iglesia que somos en casa, vayamos con los otros que son de sus familias y nos encontremos en la gran comunidad que es la parroquia. Y este domingo que lo vivimos, se veía el gusto de la gente, el gusto también de encontrarme con la comunidad y de celebrar la fe. Estoy seguro que si lo aprovechamos, puede ser de mucho crecimiento, porque en medio de las dificultades nos dio la oportunidad de conocernos y de conocer a Dios en esta dificultad también. Muy bien. Padre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y muchas gracias a usted, como siempre, por el favor de su atención. Pásela bien. Hasta la próxima.